ser querido, un familiar muy cercano, te dice, me quedan 6 meses de vida. Bueno, eso me sucedió a mí hace como 12, 13 años. Nos sentaron a todos en la mesa de la casa, aún estaba soltero, yo había regresado de las vacaciones, de estar en el seminario en diciembre y ah, nos dice mi papá, tengo 6 meses de vida. Me han detectado un tumor aquí en el cerebro y los doctores me dan 6 meses de vida. Normalmente cuando recibimos ese tipo de noticias, nuestro corazón se hunde, se derrite. Ya no sabemos qué hacer y se nos ha acabado prácticamente la vida, la esperanza y no tenemos un mañana. ¿Por qué? Porque somos humanos y cuando recibimos ese tipo de noticias nos duele. Nuestro corazón desfallece cuando se derrumbe nuestra esperanza. Así me pasó, ¿no? Mi corazón desfalleció cuando se había derrumbado mi esperanza, mi padre, que yo lo veía con fuerza aún hace 12, 13 años y decía, ¿cómo que en 6 años ya no voy a tener a mi padre? Claro que el corazón desfallece cuando se derrumba mi esperanza. Ahora, por cierto, que no les dije en el primer culto, mi papá todavía sigue ahí, ¿verdad? Gracias a Dios, ya duró 12, 13 años, le digo que tiene tiempo extra. Pero, eh, pero en algunas ocasiones cuando estas cosas suceden, todo pierde sentido. No hay una razón para levantarnos en la mañana. No encontramos el sentido de la vida. Nuestro corazón desfallece y se hunde. Entramos en pánico y no encontramos salida a nuestros problemas. Yo no sé si el día de hoy vengas así, en el cual te sientes con problemas muy grandes, en los cuales el agua de las tormentas ya pasó el cuello, ya pasó la nariz y te ha cubierto todo. Y dices, ¿y ahora qué hago? Tal vez el camino por el que vas en esta vida se ha vuelto oscuro. Cuando sucede esto en la vida, cuando tu esperanza se ha derrumbado, ¿dónde enfoco mi esperanza? Tal vez sea en cosas, tal vez sea en personas, situaciones, y tal vez está todo bien, porque mi esperanza sigue de pie. Tal vez todo está tranquilo ahorita en tu vida. Joven, señorita, tal vez todo está muy bien porque, pues, mi esperanza está ahí, todo es felicidad. Yo te pregunto, ¿quién o qué es tu esperanza? Puede ser un sentimiento, el amor, la euforia que da la diversión, el descanso, el entretenimiento, la seguridad momentánea que ofrece algo o alguien, el placer del fin de semana y sobre todo cuando es un fin de semana largo como este, el sentimiento de vanagloria por tu éxito social o laboral, empresarial, familiar, tal vez es algo tangible, algo que podemos ver o tocar, y es una persona. Tal vez son posesiones materiales, tecnología, redes sociales, vicios, dinero. Sin embargo, cuando todo se cae, nuestro corazón desfallece. Y cuando esa esperanza se ha sumado, tu corazón se hunde. Por eso el día de hoy tenemos la siguiente idea, que es, conoce y vuélvete a Jehová de los ejércitos, porque es tu única esperanza. Yo te invito, querido amigo, es que si tú nunca has conocido a Dios, hoy es el día de salvación. Conoce a Dios. Y si tú ya lo has conocido, síguele conociendo y vuélvete a Jehová de los ejércitos, porque Él es tu única esperanza. Tu única esperanza en esta vida y en la vida futura. Ahora, si hay algo que hemos aprendido durante este libro tan retador que es Isaías, les invito a ir para allá, Isaías capítulo 19, pues es muy retador, es complicado, es revelador y nos habla un poquito más acerca del carácter de Jehová y espero que hemos aprendido poquito a poquito. Lo hemos visto como el Santo de Israel,
aquel que salva a su pueblo y a las naciones, para que todos sepan que Él es el único y soberano Dios verdadero. Él es el Santo de Israel, quien salva a su pueblo y a las naciones, para que todos sepan que Él es el único y soberano Dios verdadero. Y ese Santo de Israel, el día de hoy lo veremos como un general poderoso, victorioso, listo para la batalla y vencedor. Este Santo de Israel es un gran conquistador y es Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué Jehová, como veíamos aquí, debemos de conocerle y volver a Jehová de los ejércitos? Es nuestra única esperanza. ¿Por qué Jehová es mi única esperanza en esta vida? ¿Y por qué no lo que está alrededor en este mundo es mi esperanza? Vamos a ver tres cosas. La número uno es que Jehová de los ejércitos es superior a todos mis propios salvadores. Jehová de los ejércitos es superior a todos mis salvadores. La semana pasada vimos dos capítulos, que era el 17 y el 18. Y vimos el juicio que trae Dios sobre Damasco y sobre el pueblo de Etiopía, lugares llenos de gentes orgullosas. Damasco, esta ciudad próspera y grandiosa, y Etiopía, también un país bastante próspero allá en África. Y vimos cómo el Santo de Israel es el único digno de nuestra confianza. Hoy veremos por la profecía contra Egipto en los capítulos 19 y 20. Y como dije, lo vamos a dividir en tres puntos. Ahora, ¿quién de ustedes ha ido a Egipto? ¿Alguien de ustedes es egipcio por aquí? ¿No? Antes puedo hablar libremente. Ok, Egipto es esta nación poderosa que está conquistadora, llena de sabiduría, llena de misticismo, con gran arquitectura, y tal vez pudieras pensar en las pirámides de Egipto, que son bastante impresionantes. Si te has puesto a ver algún programa de National Geographic, ¿verdad? Ahí salen en Discovery o lo que sea, y tiene una gran historia de faraones y dinastías. Egipto está situado justo en la punta del este del continente africano y es regado por el gran río Nilo. Este es el río Nilo que pueden ver en pantalla. Hasta el 2008 el río Nilo era considerado el río más largo de nuestro planeta, hasta que se hicieron las medidas correctas y el vencedor fue el río Amazonas. El río Amazonas se encuentra en el Brasil. El río Nilo era una gran ayuda para el comercio, la fuente de alimentos, la transportación. Y era una gran carretera que atraviesa todo el país de Egipto. Normalmente, si tú piensas en Egipto, pues para mí, a mi cabeza vienen las serpientes. Yo no sé si has visto estas como, ¿cómo se llama? Caretas, ¿no? Que se ponen aquí y trae como que una serpientilla allá arriba. Bueno, esa es la serpiente de Egipto, porque en efecto hay muchas serpientes en el delta del río Nilo. Y no sé si eso te recuerde a Moisés y a su hermano Aarón. ¿Te acuerdas cuando Moisés está delante de Faraón junto con su hermano y Jehová le dijo, lanza tu báculo? ¿Y qué sucede con el báculo? Pues sucede que se convierte en una serpiente. Y anda ahí caminando. Bueno, no era una serpiente venenosa, sino es una culebra. Y Faraón dice, tú haces trucos. Yo también hago trucos. Manda por sus sabios, por su gente, hechiceros, y le dicen, hey, vengan encantadores, vengan sabios. Y hacen lo mismo. Lanzan su vara y se convierte en una culebra. Sin embargo, la culebra de la vara de Aarón se come a las otras culebras. A los israelitas les recordaba al escuchar la palabra Egipto su esclavitud. Ellos conocían muy bien al país de Egipto y vivieron 400 años en medio de ellos como esclavos. Conocían a Egipto, conocían su religión, a sus sabios, a sus encantadores. Sabían que era una potencia, sabían de su poder militar, sabían de su caballería, sabían de su poder económico, su extraordinaria agricultura y su gastronomía. Sin embargo, ellos, los egipcios, tenían una falsa esperanza. Y ellos estaban esperanzados en tres cosas. Y la número uno es que tenían una falsa esperanza
en sus ídolos. Acabamos de leer los versículos 1 al 4 y nos muestra cómo Jehová de los ejércitos es mayor que todos los ídolos de Egipto y sus hechiceros y sus adivinos. Jehová de los ejércitos es mayor que todo el sistema religioso de los egipcios. Jehová, según el versículo 1, viene montado en una nube, desplegando su gloria, su potencia, su poder, y viene avecinando que viene de una manera rápida. También otro de los dioses que supuestamente montaba en una nube era Baal, de lo cual vamos a ver un poquito más adelante sobre los filisteos. Pero el Dios verdadero sí puede montar en una nube y viene desplegando su gloria. Y solo por entrar a Egipto, los ídolos de Egipto comienzan a temblar. Jehová no ha hecho nada. Y ellos comienzan a temblar. Los egipcios tenían muchos dioses, miles de dioses. Y uno de ellos, el más importante, era Osiris. Y ahí más o menos pueden ver a los dioses del antiguo Egipto. No están muy bonitos, ¿verdad? Pero esos eran. Y Osiris era uno de los más importantes dioses. Él simbolizaba la muerte, la resurrección y el ciclo del Nilo. ¿Ok? El ciclo del Nilo. El ciclo del Nilo era que las aguas se desbordaban del río y eso hacía que se irrigaran sus tierras, por lo tanto ellos podían tener una buena agricultura. Entonces ellos creían que Osiris controlaba la irrigación de sus agricultura por medio del río Nilo. Ahora, Osiris tenía una esposa y su esposa se llamaba Isis. Y en la cultura grecorromana, esa Isis, la diosa Isis, era representada por la famosa Afrodita. No sé si algunos han escuchado de esos de la cultura grecorromana. Ellos dos tuvieron un hijo, quien se supone que fue Horus. Ok, entonces no les he presentado muy bien. Osiris es el que está del lado izquierdo y luego es Isis, la que está en medio, y el que tiene cara de búho, así muy feíto, ese es el Horus, ¿verdad? A veces el más salió muy feíto de parte de Osiris y Isis, ¿verdad? Pero estos dioses están temblando, porque estos ídolos al ver a Jehová, ¿no? Al ver su potencia, con la que viene su rapidez y su gloria, comienzan a temblar. Y el refugio de los egipcios, en quienes ellos confiaban para su agricultura y su esperanza, y también en la eternidad, en el más allá, se estaba derrumbando. Y eso hace que, según el versículo 1, sus corazones de los egipcios, ¿qué cosa? Desfallecieran. ¿Sí? Eso hacía que sus corazones desfallecieran. Todo su sistema religioso se estaba colapsando porque Dios estaba entrando a Egipto. No podían hacer nada. No podían hacer nada en contra de las cosas que Dios estaba enviando a Egipto. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Que al no tener esperanza, ¿sí? Al no tener esperanza comienza una revolución. Hay una confusión entre los egipcios. Y cuando antes habían levantado un gran imperio juntos, en unidad, con pirámides, un gran ejército, ¿qué sucede? Ahora su unidad se ve resquebrajada. Y ese espíritu de unidad y de fortaleza de los egipcios, este se ha desvanecido. Su corazón ha desfallecido porque su esperanza se ha ido. Su sistema religioso ya no funciona. Sus ídolos no les contestan. Sus hechiceros no pueden hacer nada, según en el versículo 3. Y en su confusión, ellos acuden a sus hechiceros. Ellos preguntan a sus ídolos, a Osiris del inframundo, y no le contesta. A los hechiceros que aventaban las báculas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Ya no contestan. Aquellos mediums que podían invocar a los muertos, según ahí el versículo 3, cuando dice a sus evocadores, con los mediums que podían hablar, se supone que con los muertos, a sus adivinos, aquellos encantadores, aquellas imágenes, no podían hacer nada. Ahora, estos hombres encantadores no eran charlatanes como muchos que conocemos hoy en día, que dicen que te pueden leer la mano y que pueden adivinarte tu futuro. No, estos eran de veras.
porque ellos podían convertir los palos en culebras, y la Biblia habla de eso. Y también podían hacer el agua en sangre. Y ellos también podían hacer venir ranas, ¿sí? Ahora, eran hechiceros muy poderosos. Eran encantadores muy buenos. Pero ¿sabes qué sucede según el Éxodo? Dice que sí pudieron echar el agua y pudieron echar sangre, que pudieron traer las ranas, pero se atoraron con una cosa, con un animalito muy insignificante, pero que es muy feo traerlo en la cabeza. Y esos fueron los piojos, ¿sí? Los piojos. Y no pudieron hacer piojos. Y dijeron esos antiguos encantadores, dedo de Dios es este, allá cuando estaban en el Éxodo. Cuando Moisés le decía, deja ir a mi pueblo. Y decía, no. Y hasta que salieron los piojos y le dice, déjalos ir, porque dedo de Dios es esto. Y Dios entrega en el versículo 4, entrega a Egipto a un rey duro, un rey poderoso, un rey cruel. Y justo como ellos habían sido así de malos, de malvados con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la palabra repetida en todo esto? Desfallecer, desvanecer. Y otras traducciones dice que el corazón se les derritía. ¿Por qué? Porque su esperanza, ¿sí? En lo que ellos estaban firmes, ¿qué era? En sus encantamientos, en su idolatría, en esas personas que podían hacer palos en culebras. No solamente es destruido su esperanza en sus encantamientos, en sus ídolos, en sus hechiceros, sino ahora Dios destruye también su economía. Versículos 5 al 10 dice, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. ¿Recuerdan el Nilo? El río Nilo es esta gran supercarretera en el cual llevan mercancías de aquí para allá. Y también regaba los sembradíos de Egipto. El uso del río ayudaba a reducir costos y daba vida a Egipto. Por lo tanto, la falsa esperanza de la economía también se verá destruida. Aún en la actualidad, el traer ahorita un contenedor de China es mucho más barato que traer un contenedor de Manzanillo a Monterrey, porque las aguas ayudan mucho, ¿no? Y eso hace, pues las fuentes de las aguas ayudan a que baje mucho los costos. Entonces imagínate, el Nilo proveía no solamente de vida, de pescados, sino de una buena economía que atravesaba todo el país y por eso Egipto era muy próspero. El uso de este río, ¿sí? Proveía también de juncos o de carrizos y esto proveía el papiro, ahí en el versículo 6, el papiro para la escritura y también ropa para los esclavos. Pero en el versículo 7 viene una palabra que es la cementera. Ahora, hemos visto que en el versículo 5 todas las aguas del mar faltarán y el río, ¿qué le va a suceder? Se va a agotar. Ya no va a haber más río, se va a secar completamente. Y lo que sucede en el versículo 7 es que esta cementera son los sembradíos que estaban junto al Nilo. ¿Recuerdan a Osiris? ¿Qué hacía Osiris? Se supone, según los egipcios. Se hacía el ciclo de el desbordamiento del Nilo. ¿Para qué? Para que regara los campos. Entonces, como ya no había agua, sucedía que al ya no haber agua, ya no tenían agricultura. Y como no tenían agricultura, se acababa esa cementera, eso es lo que significa, ¿no? La agricultura. Y se acababan esos sembradíos y ellos que no tenían, ya no tenían comida. Ya no tenían comida. Todo se seca. Y no de las palabras que hacen hincapié en la falta de agua, agotarse, secarse.
perder, todo se acaba, según el versículo 7. Y por si fuera poco, en el versículo 8 viene la tristeza. Tristeza, y esa palabra se repite algunas veces. Y dice, los pescadores están tristes y hasta hacen duelo, como si alguien si fuera muerto. Y con justa razón lo hacen, porque cada vez que echan el anzuelo al gran río Nilo, según el versículo 8, o echan las redes, pues ya no tienen ningún pez. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y no solamente los afectados son los que traen y llevan las mercancías y los pescadores, sino también los que fabrican el lino. Pues con el lino se hacían muchas cosas alrededor y Egipto era muy famoso por su lino y seguramente exportaba a otros lados y con eso recibían mucho de ganancia las personas de Egipto. Pero la fabricación del lino también dependía del Nilo. ¿Ok? La fabricación del lino también dependían del agua del Nilo. Ahora, ¿cuál es el común denominador de todas estas personas? Todos están, según el versículo 10, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán. Entristecerán. Tristeza. Una tristeza profunda porque ya no tienen en pie su esperanza. Se ha acabado su sistema religioso, que son sus ídolos. Se ha agotado completamente su sistema económico, porque las aguas se han secado del río y todo se ha echado a perder. Ya no hay más. Todo falta, todo se ha agotado, todo se ha secado. Por lo tanto, su esperanza ha desaparecido. Ahora, no solamente sus ídolos están temblando y se han quedado sin respuestas, no solamente sus aguas se han secado del gran río Nilo, ¿sí? Le falta una cosa más, y esa es su política, la falsa esperanza de su política, ¿sí? Hemos visto que la falsa esperanza de los ídolos, de la economía y de ahora de su política. Versículos 11 al 15 dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijos de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. E hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Se veía gente organizada políticamente, eran los egipcios, muy organizados. Los egipcios eran gobernados por una teocracia. Nosotros en nuestro país somos una república, ¿no? La república significa el poder político debe estar en el pueblo y sus representantes. Es una república. Pero una teocracia es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante, ¿sí? Eso es una teocracia. Una teocracia es donde los administradores estatales, ¿no? Los gobernantes, coinciden, pues están igual que los líderes de las religiones dominantes, tienen el mismo sentido. Y así funcionaba la teocracia en Egipto. Ahora, el faraón se creía un dios. El mismo faraón se creía un dios. Y ese faraón se supone que era el mediador entre el dios supremo, por ejemplo, Osiris o Isis o Horus, ¿no? Y su pueblo. Y algunos faraones se convertían en deidades después y los hacían deidades. Zoán y Memphis, más adelante, son ciudades muy importantes, ¿no? Son ciudades donde vivían estos grandes consejeros de los faraones. Sin embargo, estos consejeros también se han desvanecido. Algo sucedió que en vez de seguir dando buenos consejos, porque eran buenos consejeros, sucedió que hicieron malos consejos, que se hicieron necios. Pues ellos se creían muy sabios. Y la verdad es que había mucha sabiduría en Egipto, muchísima. Buenas universidades. Y tanta era la sabiduría de los egipcios que había bibliotecas en los palacios y en los templos. Y después de cuando Isaías hizo esta profecía
300 años después, aproximadamente, se construyó una de las bibliotecas más famosas del antiguo Egipto, gracias a los griegos también. Y esa era la biblioteca de Alejandría. Ahora, esa ya se quemó, ya no existe, pero esa era una de las bibliotecas más famosas. Ahora, y como también, nada más como dato, es que como eran de papiro, pues ya nada se puede leer. Lo único que tenemos de información, pues son las que están en barro. Eso sí se puede leer actualmente, pero las que están en el papiro, pues ya se echaron a perder. Sin embargo, toda esta sabiduría de los egipcios, que eran muy grandes y muy conocedores en todo esto, se torció, se desvanecieron, según el versículo 11, los sabios. Y en el 13 otra vez viene esa palabra que se desvanecieron y están engañados. Y no solamente engañados, y engañan a otras personas con sus consejos torcidos, pero obviamente no pueden decir lo que le va a suceder en Egipto, como en el versículo 12. Dice, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Con toda su sabiduría, ellos no podían predecir lo que iba a suceder con Egipto. Ese gran Egipto, Isaías lo compara como un borrachito. ¿Han visto los borrachitos? Los borrachitos se tambalean, ¿sí? Se andan cayendo en su propio vómito. Y tan lástima. Aquel gran Egipto en el cual aún se le reconoce que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto, según Hechos 7:22, ahora ha perdido el rumbo. Y de nuevo tenemos esas palabras, desvanecer, tambalear. Ese gran Egipto se cae a pedazos. Se ha acabado su sistema religioso, su sistema económico y su sistema político. Y eso provoca un corazón desfallecido. Eso provoca una tremenda tristeza que es comparada al luto y un desvanecimiento de sus personajes, pues los más sabios, los príncipes que daban el mejor consejo. Su corazón ha desfallecido cuando se derrumba su esperanza. ¿Qué tal tú? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está desfallecido? Yo te invito a que analices por qué. ¿Por qué está desfallecido? ¿O por qué tal vez está bien, con mucha esperanza? ¿Será porque tus ídolos te quedaron mal? ¿O tal vez ahorita actualmente tus ídolos siguen de pie? Porque tu economía está deshecha. O tal vez tienes mucha esperanza porque pues traigo llena la cartera, ¿no? O tu sabiduría, por las cosas que tú eres capaz y tal vez eres muy bueno. O tal vez todo tu consejo y tu sabiduría y todo lo que tú pretendías se echó a perder, ¿sí? Y tu conocimiento se tambalea. Nuestro corazón, hermanos, es una fábrica de ídolos. Y mis ídolos no necesariamente son tus ídolos, ¿verdad? Pero analízate, analiza tu corazón, analiza tu ser. ¿Qué o quiénes son tus ídolos? Corazón desfallece cuando se derrumba tu esperanza. Solo Jehová, el poderoso guerrero, puede ser tu única esperanza, porque Él es superior a todos tus salvadores, a todos mis salvadores. Entonces, ¿por qué Jehová es mi única esperanza? Porque Él es superior a todos mis propios salvadores y también porque Jehová de los ejércitos envía a un salvador verdadero, de acuerdo a los versículos 16 al 25. Y en esta segunda sección del capítulo 19, constantemente tenemos la tónica que dice en aquel día o en aquel tiempo. Yo me preguntaba, ¿cuándo es aquel día? ¿Cuándo es aquel tiempo? Pues creo que es en un futuro, aún en un futuro para nosotros en el 2023. Aunque solo el versículo 16 creo que ya se cumplió. Versículo 16. Vamos a leerlo hasta el 25. Dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. En aquel tiempo, habrá 5 ciudades en la tierra.
de Egipto que hablen la lengua de Canaán, que juren porque Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal, por testimonio de Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Versículo 23 dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios entrarán en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ahí en el versículo 16 dice que serán como mujeres. Eso significa que usa el término de mujeres, no despectivamente, obviamente, pero es para referirse a hombres poderosos que ahora son indefensos. No pueden hacer nada ante la presencia de Jehová, porque Jehová de los ejércitos tiene su mano levantada en contra de los egipcios y viene en una nube montado, viene para destruir su sistema religioso, su sistema económico y su sistema político. Y aún Judá será terror para Egipto. Así como cuando en ese tiempo los israelitas buscaban una alianza con Egipto, ahora resulta que Egipto está aterrorizada de los propios judíos. Los egipcios serán indefensos ante Jehová. Y algo futuro que está por suceder, pues no sabemos cuándo, ¿no? Pero dice en el versículo 18 que habrá un cambio contundente. Habrá un cambio contundente. Dice, 5 ciudades, no una, no dos, sino 5 ciudades cambiarán su lengua, van a hablar otro idioma, van a hablar el hebreo y ahora jurarán por Jehová de los ejércitos. La Biblia de las Américas lo traduce eso como jurar, como jurarán lealtad a Jehová de los ejércitos. Ahora van a decir, tú eres mi Dios, Jehová de los ejércitos. Aún la ciudad de Hierápolis, que es la ciudad del sol, cambiará. En la Reina Valera, ahí en el versículo 18, se traduce como la ciudad de Eres. ¿Lo notan? Pero que significa ciudad de destrucción, y así lo traduce también la Biblia de las Américas. Pero según los eruditos, la palabra sol y destrucción se parecen mucho al momento de escribir. Y al parecer, a través de los años, los copistas cambiaron allí las letras, ¿no? Y el nombre, en vez de decir destrucción, en vez de decir sol, se cambió por ciudad de destrucción. Pero se cree que la que debería de ser ahí es Hierápolis. Había una ciudad en Egipto que se llamaba Hierápolis, y esa es la ciudad del sol, donde se adoraba el dios del sol, ¿no? Ra, se llamaba Ra, como Ra, ¿no? Ra era el dador de la vida, pero no podía echar ni porras este hombre, ¿no? Pero esa ciudad ahora está haciendo alianza con Dios de los ejércitos, y esta ciudad que estaba invocando este Dios medio raro, Ra, ¿no? Ahora esa ciudad está haciendo y jurando lealtad a Jehová de los ejércitos. ¿Están despiertos, hermanos? Ok. Bueno, ahora, versículo 19 dice, adoración a Jehová. ¿Sí? Adoración a Jehová. En aquel tiempo, fíjate lo que va a haber un altar. En el antiguo Egipto había muchos dioses, como les hemos visto, ¿no? Osiris, Isis, Horus y también el famoso Ra. Y para los israelitas, cuando querían salir de Egipto por medio de Moisés, ellos decían, déjame salir
de Egipto para ir a ofrecer sacrificios y adorar a Jehová. Eso es lo que ellos querían hacer. Pero ahora resulta que son ellos los egipcios, los que tienen un altar. Y ese altar lo tienen para adorar a Jehová. O sea, para los judíos, hermanos, que ellos estén escuchando esto, que en Egipto va a haber un altar para sacrificar a Judá, eso era como, espérate, a ver, ¿qué escuché, Isaías? Que va a haber un altar en medio de Egipto para adorar a Jehová, que están jurando lealtad a Jehová y van a servirle. No, eso no puede ser, porque solo se puede adorar ¿dónde? En el templo. Solo se puede adorar en el templo. ¿Recuerdas a la mujer samaritana que viene a Jesús y le dice, tiene una discusión entre judíos y samaritanos y decía, ¿dónde se debe adorar? ¿Aquí o allá con los judíos en el templo? Y Jesús le dice, no, viene la hora. Y ahora que se pueda, debemos de adorar en espíritu y en verdad. Y esos egipcios harán un monumento a Jehová, para que todos vean ahora a ellos a quien adoran, a Jehová de los ejércitos. Ahora, los egipcios eran muy buenos arquitectos. Tenían estas obeliscos y tenían estas pirámides, y ahora, en vez de que representen a sus deidades, van a representar que ahora ellos adoran a Jehová de los ejércitos. Y debido a eso, a esa adoración que ellos tendrán para Dios, ellos van a clamar por sus opresores. ¿Te acuerdas de ese rey? En el versículo 4, que era un hombre duro y violento. Dice que Dios les escuchará y les ayudará y les va a enviar un salvador y príncipe que los libere. Ese texto es increíble, porque Dios está salvando al enemigo número 1 de Israel. Lo que ellos habían visto y vivido los israelitas por medio de Moisés, que había sido un príncipe y había sido un salvador para los israelitas, ahora ellos están recibiendo lo mismo y están recibiendo un príncipe, un salvador, el cual les va a rescatar de su opresión. Y eso está ahí en el versículo 20. Dice, y él les enviará salvador y príncipe que los libere. ¿Qué había sucedido con sus príncipes? Pues habían echado su sabiduría la habían echado a perder. Pero dice, Jehová les promete un buen príncipe y un salvador. ¿Sí? ¿Se merecían el castigo? Sí. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Ellos se creían muy sabios. Sin embargo, vemos un Dios de misericordia, un Dios de los ejércitos que ama a este pueblo, y aún la ciudad del sol que adoraba al Dios Ra se ha convertido. Y no solo eso, sino que también conocerá Jehová a Egipto y Egipto conocerá a Jehová. Las personas no que creían saber todos los consejos, toda la sabiduría, ahora conocían al Dios verdadero y tenían sabiduría correcta en sus mentes. ¿Recuerdas a Primera de Corintios, capítulo 1, que dice que ahora tenemos la mente de Cristo? Dice ahí en ese mismo capítulo, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro, Dios había enloquecido la sabiduría de Egipto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por cómo? Por la locura de la predicación. Se convirtieron y conocieron a Dios en verdad por este Salvador. Ahora hacen sacrificios a Dios, obedecen, cumplen sus votos, viven en rectitud delante de Jehová. Y si fueras israelita, no pudieras creer lo que estás escuchando. No sé cuántos de ustedes conocen o han escuchado de la ciudad de Catemaco, Veracruz. Espero que no hayan ido, o tal vez que hayan ido en sus vidas pasadas, pero es una tierra de brujos. Es como si yo les dijera, ¿sabes qué? Ahora los de Catemaco están enviando un montón de misioneros
por todo México. Tienen la iglesia bautista o la iglesia cristiana más grande en todo México. ¿Y sabes qué? El brujo que hacía barridas y no sé qué tantas cosas, ahora ¿sabes qué? Es pastor. ¿Tú qué dirías? No puede ser eso. No, los de Catemaco adorando a Dios y ya destruyeron sus templos y sus brujerías y ahora adoran a Dios. No, no puede ser. Para los israelitas era algo similar. ¿Qué? Los que adoran al Dios Ra, a ese Osiris y que tiene cara también de búho, ahora adoran a Jehová. No puede ser. Pues se convierten y conocen a Dios en verdad. Ahora hacen sacrificios a Dios en verdad. Y sí, Dios los ha herido con este rey malo y malvado, pero Él los sana. ¿Por qué? Dice ahí que Él es clemente, que es bueno, y les contesta y se revela a ellos. Versículo 23 dice que todos los enemigos de Israel están sirviendo a Jehová. Todos los enemigos de Israel están sirviendo a Jehová. Y esto es algo para no creer. Todos los enemigos del país que Jehová ha escogido de Israel ahora son amigos y están sirviendo a Jehová. Y por si fuera poco, ahora hay una carretera en medio de ellos. Versículo 23 dice que hay una calzada de Egipto a Asiria y Israel queda ahí en medio, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era esta calzada que antes había? Era el río Nilo, que cruzaba todo Egipto y que llevaba todos los bienes y que hacía que su economía fuera muy buena. Bueno, ahora Jehová dice que van a haber una calzada, una carretera entre Egipto y Asiria, y los egipcios van a poder entrar a Siria y los de Asiria van a poder entrar a Egipcio como si fueran compadres de toda la vida. Van a poder traficar sus bienes. Y Jehová está bendiciendo ahora la economía de ese pueblo. Todos amigos y sirviendo a Jehová. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham, versículos 24 al 25. Y vemos naciones que son bendecidas. Naciones bendecidas. Ellos entraron en la bendición que Dios prometió a nuestro padre Abraham y son benditos de Jehová. Son su pueblo. ¿Quién? ¿Los israelitas? Dice, bendito el pueblo mío, Israel. No, dice, bendito el pueblo mío, Egipto. Fíjate lo que dice. Imagínate israelita diciendo, ¿cómo, Señor? Egipto, mi enemigo número uno, y el asirio es obra de mis manos. E Israel, mi heredad. Fíjate cómo lo pone. Egipto, Asiria e Israel. Era para los israelitas decir, esto es una locura, ¿cómo va a suceder esto? Jehová hace esto posible en un futuro, ¿no? Solamente por su amor y misericordia a un pueblo pagano, lleno de sí mismo, de su sabiduría y de su autoconfianza. Yo te pregunto, ¿qué tal tú? ¿Qué tal tú? Esta semana escuché el siguiente versículo que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjate, el versículo 4 es precioso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Lo leemos juntos, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Muy bien. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hermanos, el salmista no quería otra cosa más que buscar y estar con Jehová. Lo mejor que les podía pasar a los egipcios no era que regresara sus ídolos, sus hechiceros.
No, porque ellos fracasaron. En medio de la angustia, ellos los dejaron morir. Y lo mejor no era que regresara el Nilo y con toda su economía. No, eso no era lo mejor. Tampoco su sistema político. Lo mejor que le podría pasar a los egipcios era estar con Jehová. Así ellos estarían completos y tendrían completa paz. Yo te pregunto el día de hoy, ahorita mismo, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Por qué se te hace tan aburrido la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué deseas más que eso? ¿Por qué se te hace tedioso 1 hora y media de culto? ¿Por qué? Porque estás harto, ¿no? O cansado de cuando oramos. Y en vez de orar y conocer y querer platicar con Dios, ¿en qué cosa empleas tu tiempo? ¿Qué dices? No puedo esperar para que suceda esto. ¿Qué deseas? Es lo que más te llena. Pregúntate, hermano, ¿por qué no leíste la Biblia esta semana? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo reemplazaste? Y la otra es que, yo te pregunto, ¿compartes a otros creyendo en este poder de Dios? Escúchame, si Dios salvó a los egipcios, ¿tú crees que no puedes salvar a tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Pues, ¿qué vas a decir? Pues es que yo he visto a mis vecinos o a estas personas que le estoy compartiendo, si tienen con sus imágenes, ahí las ponen. Y también ponen a sus velitas. Y son muy devotos. Bueno, si Dios puede salvar a los egipcios, también puede salvar a ellos. Y tú vas a decir, pero es que mira, a él no le falta nada. Su economía está muy bien. Yo soy el necesitado. Dios también puede salvar al que tiene su esperanza en su economía. Compartamos el Evangelio, que es poder de Dios. Entonces hemos visto que Jehová es mi única esperanza porque Él es mayor que mi propia salvación, porque Él es el quien me envía a un Salvador verdadero y también porque Jehová cumple sus palabras. Número 3, Jehová de los ejércitos cumple sus palabras. Capítulo 20, del 1 al 6, dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día al morador de esta costa, mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Tartán es un nombre para designar a un jefe del ejército de Asiria. No se llamaba así, no solamente era Tartán, era como el nombre del jefe. Y el rey Sargón lo ha enviado contra Asdod. Bueno, para ti y a mí, a decir, pues, ¿quién es Asdod? Ni lo conocen en su propia casa, pero es una ciudad filistea, ¿sí? Que el rey Sargón ha tomado. Y para los israelitas, escuchar que Asdod ha sido tomada, pero eso es lo que salía en las noticias de aquel día, no en los periódicos, ¿no? Seguramente no había periódicos, ¿verdad? Pero en todos lados, ¿no? El noticiero y ponecía, era, Asdod ha sido tomada. Y en ese año, en esa época, ¿sí? Cuando Asdod ha sido tomada, es que Isaías está compartiendo lo que Dios le pide de una manera muy peculiar. Isaías le pide andar descalzo y desnudo para señal. Ahora, en la mañana que estaban cambiando al Benjamín, ¿no? Yo le dije, pues vamos a llevarlo así en pañales, ¿no? Para que los hermanos vieran
cómo andaba tal vez Isaías. Yo creo que no andaba completamente desnudo, pero andaba tal vez así como el buen Benjamín. A varios profetas se les pide una manera muy peculiar andar predicando la palabra de Dios y lo acompañaban con una señal. ¿Tú recuerdas a Oseas? ¿Sí? ¿Qué hizo Oseas? Oseas, Dios le pide casarse con una mujer infiel. ¿Sí? Y ahora a Isaías, Jehová le pide andar de una manera muy personal y en lo, muy peculiar, pero en lo personal yo creo que no andaba completamente desnudo, pero sí andaba mal vestido como un prisionero de guerra. ¿Para qué? Para ejemplificar lo que le iba a pasar a los egipcios y también a los de Etiopía y decirles, mira, tú estás poniendo tu confianza en los egipcios y ellos van a terminar prisioneros. ¿Sí? Ellos van a terminar prisioneros. Y todos estaban volteando a Egipto y haciendo alianzas estratégicas con Egipto para salvarse del rey de Asiria. Pero dice a Dios que ellos serán la vergüenza. Se ha acabado su poder militar, sus estrategias, y ahora Egipto y Etiopía son la humillación. Dios le dice, tengan cuidado, porque han puesto en Etiopía su esperanza y en la gloria de Egipto, y ellos serán humillados. No sé si has notado estas palabras de nuevo, pero hay turbación y hay vergüenza. La esperanza de los egipcios, que era su sabiduría, su consejo fue turbado. Consejo de sus príncipes se cayó y fueron confundidos y habían sido engañados también. Y ahora aquellos que han puesto su esperanza en estas dos naciones, que son Egipto y Etiopía, potencias mundiales de aquel tiempo, pues resulta que se acaban. La nación de Etiopía y de Egipto se ha acabado. Y Jehová de los ejércitos cumpliría su palabra. Él cumpliría su palabra y él acabaría con esas naciones. Imagínate los israelitas que estaban escuchando eso por 3 años. Nosotros estamos tal vez, espero que no, ¿verdad? Pero hemos estado escuchando este mismo mensaje de confiar en Dios por ¿cuántos meses? ¿Desde enero para acá? Confía en Dios. No confíes en Siria. No confíes en aquellos que son poderosos. No confíes en Egipto. No confíes en Etiopía. No confíes en Damasco. No confíes en estos reyes. ¿Por qué? Porque ellos van a caer. Ellos van a caer. Confía solamente en Dios, en el Santo de Israel. Ahora, ¿qué tal tú? Este mundo se va a acabar con todas las esperanzas que te puede ofrecer. Todo lo que tú suplantaste por lo que debió haber sido esta semana, que si debiera ser tu comunión con el Señor, de pasar tiempo conociéndolo, de pasar tiempo amándolo y estar en su presencia, pues eso se va a acabar. No sé qué hiciste para reemplazar eso, pero tal vez fue la posición, tal vez fue la salud, el dinero, la comodidad, el lujo, la paz momentánea, del luchar o trabajar por la comida, o un montón de cosas que te puede ofrecer. Yo no sé para ti qué significa la esperanza. Para mí puede significar una cosa y para ti puede ser otra cosa lo que te da esperanza a tu vida. Pero por favor, hermano, piensa, ¿qué es tu esperanza? Te digo algo, si es de este mundo, es falsa. Y así como la recibieron y se escribió acerca de esa falsa esperanza de los profetas, dice al final al pueblo de Asdod, aquellos que estaban en la costa, dice versículo 6, mirad qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? Esa era su esperanza. Unos egipcios que ahora ya ni tenían ni para ropa, iban llevados a ser deportados y no tenían nada. Su esperanza se había caído, sus dioses se habían caído, su río se había agotado y también se había agotado su sistema político. Nada tenían esperanza. Toda la esperanza de este mundo, todo lo que tú pudieras ver, todo lo que tú pudieras confiar ahora, se va a acabar. Se va a acabar. Pudiera ser muy tarde
cuando no haya esperanza para ti. Yo no sé cuándo es tarde para ti, tal vez puede ser hoy, tal vez puede ser mañana, y tal vez puede ser dentro de muchos años, pero un día será muy tarde y no podrás escapar. Si tú no has puesto tu confianza y tu esperanza en Dios, ¿sí? Nada ni nadie te podrá librar. Si tú no has pedido perdón por tus pecados y esperanza porque Él sea tu único y suficiente Salvador en la vida futura, en la eternidad, nada ni nadie te podrá salvar. Pero sabes, hermano, si tú has puesto tu confianza en Dios, no tendrás que decir como los filisteos que decían, ¿cómo escaparemos nosotros? Nada de eso, para nada. Todo estará bien. Si tú confías en Dios y eres redimido y has puesto tu confianza en Cristo Jesús para tu única salvación de tus pecados, ¿sí? Estarás con Dios para siempre y serás un pueblo bendito como los egipcios, donde Dios te ha rescatado de ese rey malo, cruel, despiadado que se menciona en el versículo 4, que son las obras de tiniebla, del pecado y todos su reino mortal. Y ahora te ha dado un nuevo reino en el cual vienes a Cristo Jesús por medio de su redención en la cruz. Y ahora como los egipcios eres un pueblo bendito, obra de las manos de Dios y la heredad de Dios. Yo te invito a que seas como el salmista. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Puedo estar confiado en él. Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré fiado. ¿Por qué? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué cosa hay más hermosa que Jehová? Nada. No hay cosa más hermosa que Jehová, nuestro Dios. Por lo tanto, conoce y vuélvete a Jehová de los ejércitos, porque es tu única esperanza. Mientras estamos orando, yo te invito a que examines tu corazón y pídele a Dios que te muestre en qué o quién estás confiando. Pregúntale a Dios, ¿en qué o quién estoy confiando? Porque muchas veces nuestro corazón es engañoso y perverso. Pensamos que estamos confiando en nuestros ídolos. Pídele a Dios perdón por no confiar en Él. Arrepiéntate y confía en Jehová, porque Él te sostendrá hasta la eternidad. Confía en Jehová, porque Él te sostendrá hasta la eternidad. ¿Oramos? Dios, gracias, porque tú eres bueno con nosotros, porque has redimido nuestros corazones por la sangre de Jesús. El día de hoy te rogamos que examines nuestro corazón y muéstranos en quién o qué estamos confiando. Ayúdanos a acercarnos al trono de tu gracia y pedir perdón por medio de Cristo. Lávanos con tu sangre y que podamos confiar solamente en ti. Confiemos en tu poder, en que tú estás por nosotros, en que aunque se levanten cualquier mal, tú estás ahí con nosotros. Y no tenemos que hacer alianzas estratégicas. Nada ni nadie en este mundo nos puede salvar más que tú. Confiamos, Señor, en que tú nos sostendrás hasta la eternidad. Por Cristo te pedimos estas cosas.